Bienvenidos. Esto es Actitud Saludable, un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Cada emisión con diferentes temas de interés pensados en ti y el cuidado de tu familia. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia, más que un hospital. Hola, buen día a todos. Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast. Soy la doctora Norma Andrea Vargas Meléndez, oncólogo médico. Hoy les voy a hablar sobre un tema que en lo personal me impacta mucho. Esto debido a que se trata de un cáncer que cuenta con un método de tamizaje. Esto quiere decir con un estudio para poder detectarlo a tiempo. Y esto pues nos da la oportunidad de prevenir un cáncer, de no llegar a un cáncer. Y pues no todas las neoplasias nos dan este tipo de oportunidades. Es por esto que hoy vamos a hablar del cáncer cérvico-uterino. Vamos a hablar sobre una perspectiva muy general, pero tocando los puntos más importantes. En el año 2018, más de 72,000 mujeres fueron diagnosticadas de cáncer cérvico-uterino y casi 34,000 fallecieron por esta enfermedad, solamente aquí en la región de América Latina. Algo muy curioso y muy interesante es que la tasa de mortalidad es 3 veces más alta en estas regiones, o sea, en nuestro país y en América Central y América del Sur, a comparación de aquellos países de primer mundo, hablando, por ejemplo, en Estados Unidos. Tenemos 3 veces más de tasa de mortalidad. Esto nos habla de que tenemos enormes desigualdades en salud, o sea, ya sabemos que nuestro sistema de salud pública, pues, es algo deficiente, pero sin embargo hay algo más allá. Por ejemplo, la falta de educación, la falta de conciencia que tenemos nosotros como sociedad para tener esta educación de ir a consultas solamente para detección temprana, para prevención. El tamizaje seguido del tratamiento de las lesiones precancerosas identificadas es una estrategia costo efectiva de prevención. Y la vacunación contra el virus del papiloma humano puede reducir significativamente el riesgo del cáncer cervicuterino. La Organización Panamericana de la Salud recomienda vacunar a las niñas de entre 9 y 14 años, siendo en esta edad la vacuna más efectiva. Se recomienda también antes de iniciar relaciones sexuales. Pero ¿cuáles son las causas que tenemos para desarrollar un cáncer cervicuterino? Pues la causa más importante y la relación más importante que tenemos es el virus del papiloma humano en el cáncer cervicuterino de tipo epidermoide. ¿Qué pasa? Cuando las células sanas del cuello uterino, que es la parte inferior del útero, entran en contacto con el virus y el virus se introduce dentro de estas células, pues vamos a hablar como que las infecta. Y entonces una célula infectada es una célula que va a crecer y se va a multiplicar a cierta velocidad y nunca va a morir. Esto quiere decir que se va a seguir desarrollando, creciendo hasta formar un tumor de células anormales. Algo importante es que para que se desarrolle este tumor no es de la noche a la mañana, sino que pasa un tiempo que puede ser hasta en promedio 10 años para que se desarrolle un cáncer. ¿De qué nos habla esto? De que tenemos ese periodo de tiempo para detectar la lesión antes de que se convierta en cáncer y de esta forma lo podemos erradicar. El virus del papiloma humano es muy común tener esta infección. Sin embargo, la mayoría de las personas que tienen este virus nunca van a desarrollar cáncer. ¿Qué significa? Que hay otros factores implicados para el desarrollo de esta enfermedad. ¿Cuáles son estos factores? Vamos a hablar sobre los factores de riesgo. Los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer cervicuterino son los siguientes. Muchas parejas sexuales. Cuanto mayor sea la cantidad de parejas y cuanto mayor sea la cantidad de parejas sexuales que tiene tu pareja, pues mayor será la probabilidad de contraer el virus del papiloma humano. Otro factor de riesgo, actividad sexual a edad temprana. Tener relaciones sexuales a una edad temprana aumenta el riesgo de contraer el virus del papiloma humano. ¿Qué es una edad temprana? Mucha literatura lo comenta que antes de los 17 años. ¿Por qué? Porque el sitio donde se aloja el virus del papiloma humano se llama epitelio de transición. Es una zona perfectamente delimitada en el cuello uterino. Esta zona de transición, cuando la paciente es muy joven, se encuentra muy expuesta y por lo tanto hay mayor riesgo de que el virus se encuentre con esta zona e infecte a las células. En cambio, ya en una edad mayor, a los 18 años, esta zona de transición
se encuentra, vamos a decirlo de esta manera, se encuentra algo escondida. Entonces al virus del papiloma humano le cuesta más trabajo entrar en esa zona. Otro factor de riesgo son las infecciones de transmisión sexual, como clamidia, gonorrea, sífilis, VIH. Todo esto va a aumentar el riesgo de contraer el virus. Y tener un sistema inmune debilitado. ¿Por qué? Pues por alguna enfermedad que tengamos de base que impida que nuestro sistema inmune luche contra el virus. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer cervicuterino? Ya sabemos, seguramente muchos de ustedes han escuchado acerca de que el cáncer no genera síntomas si es una etapa temprana. Y pues lo mismo sucede en este caso. No hay síntomas, por eso es que no hay algo que obligue a la paciente a acudir al médico, no tiene razón de ser. Y esa es la importancia de la prevención. ¿Qué es la prevención? Pues ir a tu médico a que te haga pruebas sin que tú tengas síntomas para detectar en una etapa temprana alguna enfermedad. Cuando se presentan síntomas del cáncer cervicuterino es cuando lamentablemente la etapa o la enfermedad ya está muy avanzada. ¿Qué síntomas tenemos? Sangrado vaginal después de relación sexual y también sangrado entre periodos o después de la menopausia. Puede haber un flujo vaginal acuoso y con sangre que puede ser abundante y tener un olor fétido. Puede haber dolor pélvico o dolor durante las relaciones sexuales. Lo que queremos es no esperar hasta que todo esto se presente. ¿Por qué? Porque ya dijimos, es una etapa avanzada. ¿Y qué quiere decir una etapa avanzada? Una etapa avanzada significa que el tumor ya creció tanto que está involucrando otros órganos, por ejemplo, vamos a decir cercanos, puede estar ya invadiendo vejiga o ganglios periféricos y es más, órganos a distancia, como pulmón, hígado, hueso. Quiere decir que la enfermedad se diseminó. Y cuando hay enfermedad diseminada es lo mismo a decir que hay metástasis o una enfermedad avanzada. Lamentablemente, en estos casos no hay curación, solamente existe un control de la enfermedad. Con el tratamiento sistémico, en este caso quimioterapia, es que lo podemos lograr. Pero imagínense, si detectamos en etapas avanzadas, no te podemos ofrecer curación. Pero si te detectamos en etapas tempranas o localmente avanzadas, con el tratamiento correcto, sí te puedes curar. Esa es la importancia de realizar el tamizaje. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir el riesgo del cáncer de cuello uterino? Primero, vamos a informarnos acerca de la vacuna del virus del papiloma humano. Lo ideal sería vacunar a todas las niñas y los niños en edades tempranas, de los 9 a los 14 años. Y tener la vacuna ya te exenta de hacer tu Papá Nicolau, que es el método de tamizaje del que estamos hablando, o hacernos nuestros chequeos de colposcopía. No. Todas las pacientes se tienen que seguir haciendo sus estudios de tamizaje. Entonces, para prevención, vacuna en aquellos pacientes en los que está indicado, tus pruebas de Papá Nicolau cada año y prevención, mantener relaciones sexuales seguras y no fumar. Para tratar de hacer un resumen de todo esto de lo que estamos hablando, vamos a hacer una de las preguntas que más cuestionan los pacientes en la consulta. Una de las preguntas más frecuentes es: ¿todos los virus del papiloma humano causan cáncer cervicuterino? El virus del papiloma humano es un grupo de virus en donde existen más de 100 tipos de ellos. De estos 100 tipos, unos se clasifican como de bajo riesgo. Estos de bajo riesgo son los que provocan verrugas o algunas lesiones de bajo grado. Estas lesiones no se van a relacionar con cáncer. Y por otro lado, se encuentran los virus de papiloma humano de alto riesgo, que están relacionados con las lesiones precancerosas. Estas son las lesiones que, si no se tratan, pueden evolucionar lentamente a cáncer. Otra pregunta: ¿yo estoy en riesgo de contraer VPH? ¿Quiénes son las personas que están en riesgo entonces? Las personas que están en riesgo son todas las personas que han tenido relaciones sexuales, sean vaginales, anales, orales u otros de piel a piel, corren el riesgo de contraer el VPH alguna vez en su vida. También es cierto que una infección por VPH puede desaparecer por sí misma, pero quienes tienen una infección persistente, una infección crónica por VPH, son aquellos que van a tener el factor de riesgo alto para desarrollar un cáncer. Y ya hablamos que para tener una lesión que se convierta a cáncer pueden pasar hasta 10 años. O sea, es un cáncer que para formarse tiene un proceso lento. Entonces, este proceso lento es el que debemos aprovechar para, mediante la colposcopía,
si se detecta una lesión premaligna, quitarla, removerla y ahí se olvida el asunto de un cáncer. Es la manera de prevenir. Entonces, ¿cuál es la relación entre el virus del papiloma humano y el cáncer cervicuterino? Pues es una pregunta que ya contestamos con todo esto. Para desarrollar cáncer se debe tener cáncer cervicuterino de tipo epidermoides, debe existir una infección que persista en el tiempo por alguno de los tipos del virus del papiloma humano de los de alto riesgo. Si el virus persiste, puede provocar lesiones en el cuello uterino que con el tiempo, si no los tratamos, se pueden convertir en cáncer. Las lesiones, le llamamos lesión a aquellos cambios que encontramos en las células del cuello uterino. Son indoloras, invisibles y tampoco se sienten. Entonces, estas son las lesiones que debemos de detectar a tiempo. ¿Y qué pasa si una como paciente va a su método de detección, va al Papa Nicolau, le hacen la colposcopía y detectan una lesión en una etapa temprana? Es una paciente que tuvo la educación, que tuvo la conciencia y que fue, aún sin presentar síntomas, fue con su médico a realizarse el Papa Nicolau, como debe de ser. El tratamiento es la cirugía. Le quitan la lesión y ese es el único tratamiento, cirugía. Obviamente después tiene que ir a sus chequeos conforme lo indique el médico, pero con la cirugía es la piedra angular del tratamiento. Ahora, ¿qué pasa en aquellas pacientes que tienen una etapa localmente avanzada? Llamamos etapa localmente avanzada cuando la lesión que se encuentra en el cuello uterino es un poco más grande. Un poco más grande sin llegar a afectar a otros órganos o sin hacer metástasis. El tratamiento indicado en estos casos es radioterapia con quimioterapia. Son los dos tratamientos combinados. Estas dos situaciones, aquellas pacientes con etapa temprana y etapas localmente avanzada, si se da el tratamiento correcto y a tiempo, son pacientes que se curan de este padecimiento. Ahora, ¿qué pasa? Aquella paciente que se detecta ya en etapas avanzadas, quiere decir cuando ya llega con los síntomas floridos, que es sangrado, dolor, es una paciente cuyo tratamiento es con quimioterapia, con el objetivo de controlar los síntomas, de mejorar su calidad de vida. Quiere decir que lamentablemente en esta etapa no hay curación, pero sí un control de la enfermedad. Entonces, lo que queremos evitar y lo que sería ideal es que ninguna paciente en este país llegara en etapas avanzadas. Pero lamentablemente nuestro país es a nivel mundial, es uno de los países que tiene un alto porcentaje de pacientes que se detectan en esta etapa. Falta de educación, falta de insumos en nuestro sistema de salud público. Pueden ser varios factores, pero sin embargo es algo que está en nuestras manos. Es algo que está en tus manos, el detectar a tiempo, el salvarte de llegar a una etapa así de avanzada y de perder la oportunidad de curación. Entonces es algo que no depende de nadie más, sino de ti. Entonces espero que este capítulo haya sido importante para ustedes y que les haya resuelto algunas dudas. Soy la doctora Andrea Vargas Meléndez, oncólogo médico, y mi página de Facebook, Oncología Doctora Andrea Vargas Meléndez. Cualquier cosa, ahí se pueden comunicar conmigo y pues nos encontramos en el Oncology Center. Muchas gracias, que tengan bonito día. Actitud Saludable es un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Porque nos interesa tu salud, escúchanos en cada nueva emisión. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia. Más que un hospital.